Yo he titulado a este mensaje Necesitamos el profeso. Me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 20, y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí en él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. La vida, queridos hermanos, consiste en procesos. Solamente es necesario que veamos cosas tan cotidianas como una cosecha. Primero es necesario comprar la semilla, después preparas el terreno, después de preparar el terreno siembras la semilla, después cuidas de la semilla, con agua, con sol, le echas abono, le echas nutrientes, le pones todo lo necesario, horas para que salga el sol, para que cuando tenga que llover llueva, para que todo vaya perfecto, para que velas que no salgan hierbajos alrededor de la plantita que estás haciendo, y entonces, después, esperas el tiempo necesario y recoges el fruto. Eso es proceso. Yo antes de estar en la iglesia trabajaba en una planta depuradora de agua y era curioso porque entraba el agua completamente sucia. Primero pasaba por unas rejas donde se quitaba lo más gordo, después pasaba por una especie de piscinas donde se iba la arena al fondo, luego pasaba por otras rejas, se quitaba lo más fino, después iba unos decantadores, se iba el fango al fondo, ese fango se enviaba y se producía gas con él y abono para los campos. Después eso pasaba a otros decantadores secundarios donde se acababa de quitar el fango y luego se cloraba alguna parte de ella y salía y se utilizaba para riego, y alguna de ella iba directamente al mar. El agua sucia se convertía en agua completamente limpia con unos niveles posibles para poder consumirla. De hecho, nosotros no la potabilizábamos, pero se podría hacer. Eso es proceso. Y no tendríamos necesario tiempo para describir los procesos que hay en la vida. Como un pedazo de madera se convierte en un mueble, como un pedazo de lienzo se convierte en un precioso cuadro, como un pedazo de tela se convierte en un traje. No sé si me estoy explicando. Todo en la vida es un proceso. Tu vida y mi vida es un proceso. Naces, te desarrollas, envejeces y mueres. Ese es el proceso natural de la vida. Y yo me preguntaba, entonces, ¿quién nos ha dicho que la vida cristiana no es un proceso? ¿Quién nos ha dicho que la vida cristiana no es exactamente igual? ¿De dónde hemos sacado esa idea? A veces pensamos que nos convertimos al Señor y que todo sale y que ya está. O sea, nos hemos convertido a Dios, hemos conocido el Evangelio y ya está. Parece que ya lo hicimos, parece que ya no hay ningún problema, y eso no es así. Cuando nosotros conocemos a Jesús, entramos en el proceso del alfarero. Entramos en dejar que Dios procese nuestras vidas, procese nuestros corazones. Y hoy vamos a ver a algunos hombres de Dios que recibieron la bendición y la unción para hacer grandes cosas, y a quienes admiramos, pero estas personas no lo hubieran conseguido si no hubiera sido a través del proceso. Es imposible, no lo hubieran podido hacer, no hubieran podido llegar a donde llegaron. Por ejemplo, vamos a comenzar definiendo lo que es proceso. Según la RAE, proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno para convertirlo en otra cosa. Ya necesitamos establecer que la misma naturaleza del proceso enseña que el resultado final será completamente diferente al que empezó. O sea, tú coges un trozo de madera y cuando lo pules, lo cortas, le haces agujeros, lo encolas, lo clavas y haces una mesa, esa mesa es completamente diferente al trozo de madera con el que empezaste. Por lo tanto, nuestra vida, cuando la ponemos en manos de Dios, es completamente diferente al final de ella, o debería de serlo, si no alguna fase del proceso nos hemos saltado, que cuando empezamos con ella. Lo que se espera después del proceso no puede ser igual a lo que era. Además de esto, la definición implica que hay fases, es progresivo, no es de repente. No coges coges una madera y haces una mesa, no, la tratas, la cuidas, hay un proceso en todo esto.
no es automáticamente, no es estilo microondas. Nosotros estamos acostumbrados, y yo lo he dicho alguna vez, al mundo del microondas. O sea, tortilla patata, 8 minutos, pum, en el microondas. Palomitas, 3 minutos. La vida cristiana y generalmente los procesos de la vida no son así. El proceso implica que habrá partes que tendrán que ser removidas, que tendrán que ser moldeadas, partes que tendrán que ser lijadas y partes que de plano se descartarán. Y es algo que debemos de entender. A veces creemos que podemos recibir a través de la impartición de manos de una persona, a veces pensamos que podemos recibir a través de la oración de una persona lo que a esa persona le ha costado años conseguir de rodillas. A veces pensamos que porque venga el predicador de turno, que Dios lo usa muchísimo, y nos imponga manos, nosotros vamos a tener la unción. Y eso primero es un error, porque tú no tienes que buscar la unción de nadie, Dios te va a dar tu propia unción. Y en segundo lugar, Dios no te va a dar a ti en un segundo, en una oración, lo que quizá a esa persona le ha costado años conseguir. No lo vas a recibir así. Tendremos que estar dispuestos a entrar en el proceso personal con Dios para que lleguemos a tener nuestra propia unción, la unción que tiene el precio del proceso, la unción que tiene el precio de haber dejado que Dios trate tu vida y mi vida. Anhelas la unción, anhelas la gracia, anhelas la autoridad, anhelas la santidad, y anhelas el ministerio, anhelas cultivar tu llamado, entonces, querido, necesitas el proceso. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Jacob. Jacob quería la bendición fácil. Jacob fue alguien que dijo, yo quiero la primogenitura, sencillo, mi hermano es débil de carácter, entonces yo, cuando venga todo destrozado del campo, le voy a hacer el guiso que más le gusta, él viene hambriento, viene sucio, solamente quiere comer, entonces yo le voy a decir, mira, y él me va a decir, dame de comer, y yo le diré, vale, te doy de comer, pero tú me das tu primogenitura. Él utilizó la debilidad de su hermano y se aprovechó de él. Y luego, frente al lecho de muerte, le roba, no es que le robe, sino engaña a su padre y le quita la bendición que le hubiera correspondido a Esaú, aunque Esaú se la había entregado. Aquí adquirió las cosas muy fácil, sin proceso. Engañó a uno, engañó al otro, no hubo ningún proceso. Pero ¿sabes qué? Tuvo que pasar 20 largos años fuera de su tierra, alejado de su familia, siendo él mismo el engañado. Precisamente ese sería su proceso de formación. Al final tuvo que pelear toda una noche por lo que creía que ya tenía o que había adquirido. ¿Sabes qué? No tomes la bendición de otro. La tuya está reservada para ti. Solo necesitas el proceso. No anheles la unción de otro. La tuya está preparada para ti. Solamente necesitas el proceso. Jacob lo pensó, yo lo hago, pum, pum. No. Le costó 20 largos años fuera de su casa, solo, volviendo a ser engañado, peleando con un ángel para entender que el ángel que Dios tenía para él su propio propósito, no el propósito o no el lugar que le arrebató a su hermano. José, hace poco tuvimos un precioso estudio sobre él. Soñó sus sueños de palacio y erróneamente él pensó que el sueño del palacio estaba a un paso. Él pensó que su sueño se iba a cumplir. No comprendió que era un proceso. Y el proceso de moldeamiento tomaría 17 largos años. Al final tuvo que reconocer que fue Dios quien lo llevó a través del proceso. No fueron los hombres, sino Dios. José dijo, bueno, sueño esto, voy. El hombre fue un poquito, yo no sé si era una mezcla entre imprudente y quizá un poquito, no sé, joven, impulsivo, fanfarroncete, ¿no? Y fue a sus hermanos y les dijo, ¿sabes qué? Yo he soñado esto y vosotros os vais a inclinar. No sé, y claro, los hermanos pues como que no se lo tomaron muy bien. Quizá él pensó que el sueño era instantáneo. También yo creo que por eso lo hizo. Pensó que la situación iba directamente y que él podía hacerlo directamente. Entonces llegó y el proceso le tomó 17 largos años en los que tuvo que estar en la cárcel, en los que tuvo que soñar un sueño, en los que se olvidaron de su sueño, en los que finalmente llegó a Faraón y pudo cumplir esos sueños en él. Moisés recibe un llamado de parte de Dios, Moisés recibe una palabra y creyó
que su llamado a ser libertador iba a ser inmediato. Y bienvenido. Por eso sus compatriotas lo persiguieron. Y él pensó que iba a estar bien. Por eso cuando mató al egipcio se entendió que no iba a ser así. Él pensó, nada, recibo el llamado, llego, mato al al egipcio, los hebreos me van a aclamar, todo el mundo me va a aclamar. Pero no fue así. Tampoco entendió que conllevaba un proceso en el que tuvo que echar por el suelo todo lo que había aprendido en Egipto para entrar a la escuela de Dios en el desierto. Si Dios me permite, la semana que viene voy a estar compartiendo sobre los desiertos. Dios me ha dado una palabra fuerte acerca de los desiertos, y si Dios permite, la semana que viene estaremos hablando sobre los desiertos. Y vamos a ver como que, contrariamente, pensamos que los desiertos son malos, pero no, los desiertos son buenos lugares, porque los desiertos son lugares donde Dios trabaja con nosotros. Pero bueno, si quieres saber más de esto, la semana que viene te invito a que te conectes. Pero Moisés pensó que ya estaba, ya la hizo, recibo la palabra y me voy. Esto es como el que alguien llega y le dice, aquí te dice el Señor, amada Arjani, vas a ser misionera. Y Arjani deja la carrera, vende su cámara de fotos, vende todo, se va a la India y a los 6 meses se muere de hambre. Quizá no se paró a tomar el tiempo de entender que desde que la semilla es sembrada en su corazón hasta que ella es enviada a la India, hay un proceso. Y nuestra vida cristiana, queridos hermanos, es un proceso. Necesitamos entrar en el proceso de Dios. Y las tácticas de Egipto no funcionaban para llegar a lo que Dios quería que sea. Y las tácticas que nosotros teníamos antes de convertirnos, o las tácticas que la sociedad emplea, no funcionan en el sistema del reino de los cielos. Tú no puedes pretender desarrollar tu llamado, tú no puedes pretender desarrollar tu ministerio engañando a los demás. Tú no puedes anhelar el lugar de la alabanza sirviéndole tropiezo al líder y para que tú ocupes su lugar. Tú no puedes anhelar tu ministerio pisoteando otros ministerios. Las tácticas de la sociedad no funcionan en el reino de los cielos. Debemos de aprender a tener el proceso. Mira, sin proceso no hay bendición. Sin proceso, querido, no hay unción. Sin proceso no hay ministerio. Y sin proceso no hay cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Y es algo que debemos de entender. Debemos anhelar los procesos. Debemos de dejarnos en nosotros. Hay el mayor ejemplo de proceso que nosotros podemos ver en la Biblia es el proceso de nuestro Señor Jesús. Comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué no antes? Él, recién nacido, ya tenía autoridad para hacer milagros. Era el Hijo de Dios. Jesús no fue el Hijo de Dios cuando comenzó su ministerio. Jesús era el Hijo de Dios desde el mismo instante en que fue concebido terrenalmente, porque ya era. Formaba parte de la esencia de Dios en la Trinidad. ¿Por qué a los 30 años? Cuando ya aparece en escena y es bautizado, ¿por qué no ahí? Justo después de esto, inmediatamente es transportado al desierto. Y ya al final, cuando llegaba la hora decisiva, fue procesado en el huerto de Getsemaní, en la prensa del aceite, para concluir su proceso en la cruz. Él tuvo que pasar un proceso, tuvo que vivir, tuvo que desarrollarse, tuvo que aprender, tuvo que llorar, tuvo que ir al desierto, tuvo que pasar por el huerto, tuvo que pasar por la cruz para cumplir su propósito. Fue un proceso. Pablo, del que hemos leído al principio. Pablo se convirtió en el camino a Damasco. Y desde ese mismo instante, él comenzó un proceso de formación que en varias ocasiones describiría a aquellos que dudaban de su llamado apostólico. Cuando alguien dudaba de él, no lo vamos a leer por tiempo, pero cuando alguien dudaba de su llamado, él agarraba, sacaba sus credenciales, no de seminarios teológicos, sino de espaldas laceradas, sacaba sus cicatrices, sacaba sus repertorios de cárceles, sacaba el proceso y decía, mirad, ¿sabes? Yo he llegado aquí,
Pero he pasado por todo esto, tuve que pasar por naufragios, tuve que ser metido preso, tuve que ser dado de latigazos, tuve que ser perseguido. Esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 11, del 23 al 31. Pablo tuvo que pasar un proceso desde que fue llamado hasta que llegó a ser el hombre que Dios quería que sea. Y a veces yo me pregunto a mí mismo, y a ti te pregunto en esta mañana, ¿dónde están tus credenciales? ¿Dónde están las marcas del proceso en nuestras vidas? ¿Dónde está la paciencia? Mi esposa compartía el otro día sobre la paciencia y me encantó, porque hay que ser paciente, pero también tenemos que tener paciencia para aprender a ser pacientes. Es tremendo esto, ¿verdad? ¿Cómo superamos la espera, verdad? ¿Dónde está la paciencia en nuestra vida? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el amor que hemos tenido que desarrollar? Esos son procesos, queridos. Y necesitamos pasar por el proceso. Necesitamos dejar que Dios procese nuestras vidas para poder alcanzar el llamado y el ministerio y el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Algunos legítimamente tienen llamado, mas yo creo que todo el mundo, toda la persona que conoce a Jesucristo tiene un llamado y tiene un propósito, aunque sea a servir. Porque ese es el principal ministerio de todo aquel que se diga cristiano, el servicio a Dios, el servicio a los demás. Todos tenemos un llamado a servir, todos tenemos un llamado a predicar el Evangelio, todos tenemos un llamado a vivir una vida diferente, una vida de santidad, todos tenemos un llamado a vivir una vida con excelencia, todos, absolutamente todos, pero muchos no están activados, ordenados y enviados porque no se han sometido al proceso. Porque no dejamos que Dios trabaje con nuestras vidas. Si lo que más te interesa en la vida, como líder, como cristiano, como persona que te sientas en una iglesia, como persona que sirves, aunque sea poniendo el vaso de agua, porque no tiene más mérito poner un vaso de agua que predicar. Cada uno tiene su propio mérito. Pero si tu única motivación es que la gente te reconozca por título, posición o ministerio, perdóname, amado, que sea tan directo, pero no quieres proceso. Lo que quieres es gloria y grandeza. Si lo único que buscas en la vida cristiana es ser reconocido, tú no quieres proceso. Lo único que quieres es gloria y grandeza. Lo único que quieres es ser reconocido. No quieres ministerio. No quieres servicio. Solamente quieres que la gente te vea. No quieres proceso. Y la vida cristiana es formada por procesos. Si quieres un ministerio o quieres una vida cristiana duradera, no te olvides nunca del proceso. Siempre hay algo que cambiar. La misma Biblia lo dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Perfeccionará. Proceso. No eres perfecto cuando comenzó la obra. Dios la va a perfeccionar, va a trabajar. Y la palabra perfeccionar habla de proceso. Los que anhelan solo títulos y ministerio, sin formación de carácter, no aceptan corrección, no quieren ser disciplinados, no quieren ser discipulados, se rebelan. Cuando no queremos entrar en el proceso, nos rebelamos con la gente y lo que es peor, nos rebelamos contra Dios. Porque no queremos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, que Dios trabaje en nuestros corazones. Y a veces es duro, a veces es complicado, pero debemos de entender que cuanto más barro seamos, más fácil será la obra del alfarero en nuestras vidas. Debemos de anhelar el proceso, de meternos en el proceso y dejar que Dios trabaje en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, haciendo un recuento en Gálatas, en los versículos que hemos leído, fíjate, él dice cosas interesantes. Dice, porque cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Él fue escogido desde el vientre de su madre, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Él fue escogido, entendió que fue escogido, pero anduvo equivocado por muchos años. Recibió una revelación personal de Jesucristo
que lo quebrantó, esperó por instrucciones. Fíjate lo que dice aquí. No consulté con sangre, enseguida con sangre y sangre, ni subí a Jerusalén, lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Él recibe una revelación personal de Jesucristo, se quebrantó, espera por instrucciones, se va a un retiro voluntario a Arabia, aunque se le había anunciado que sería un gran predicador. También se le advirtió que pagaría mucho precio por conseguirlo. Regresó al lugar donde todo había comenzado, Damasco, y después de 3 años subió a Jerusalén a estar con Pedro y recibió de él más revelación y enseñanza. Esto se llama, queridos, proceso. Tenemos que entrar en el proceso. Saúl no tuvo ningún proceso. Inmediatamente fue colocado en el reino. Y de igual forma, todas las grietas de su carácter echaron a perder el reinado. Se hicieron manifiestas de tal manera que le fue arrebatado el reino y desechado por Dios. Cuando somos personas que no dejamos que Dios trabaje en nuestro carácter, cuando somos personas que no nos ponemos en manos del alfarero, esas propias grietas en nuestro carácter van a destrozar nuestro testimonio, van a destrozar nuestra vida cristiana. Por eso necesitamos el proceso. Si no dejamos que Dios trabaje la paciencia en nosotros, vamos a destrozar y vamos a echar a perder con nuestras acciones muchas partes de nuestro testimonio. Si no dejamos que Dios trabaje la mentira, el perdón, el rencor, el odio, tantas y tantas cosas que hay en nuestros corazones, si no dejamos que Dios trabaje con ellas, esas taras de carácter rebajarán el llamado que Dios tiene para ti. Romperán tu vida cristiana, la harán añicos, porque no habremos sido capaces de dejar que Dios trabaje en esas áreas de nuestras vidas. David, por su lado, recibió el llamado. Fue ungido y comenzó un doloroso proceso de formación de aproximadamente 14 años. Antes de que llegara al reino, y aunque cometió faltas y pecados en el camino, el quebrantamiento que había sufrido había triturado su vida de tal manera que toda soberbia y toda falta de humildad había sido quitada. Y David fue un hombre que aprendió a humillarse, a pedir perdón, a arrepentirse, a quebrantarse y a entrar de nuevo en el proceso. El proceso de David en el tiempo desde que fue ungido hasta que fue coronado rey, lo trituró de tal manera que cuando salió de él y cuando agarró el reino, aprendió, y toda la soberbia y toda la prepotencia y todo lo que había de David fue quebrantado, fue triturado, y fue un hombre que aprendió a pedir perdón, a arrepentirse y a seguir el proceso. Fue un hombre, y me encanta David, porque, ¿y sabes dónde veo claramente ese ansia de David por ser tratado? En este versículo que David dice: examina, examíname, examíname, y forma un espíritu recto dentro de mí. Examíname, examíname, Señor. Estoy en el proceso. Muéstrame qué debo de cambiar. La persona que no le dice a Dios que la examine es gente que no quiere cambiar. El estudiante que no quiere hacer un examen es porque no ha pegado ni golpe. Porque no hay otra forma de saber lo que eres o lo que sabes si no pasas por un examen. No hay otra forma de saberlo. Y David lo entendió. Y fue un hombre que funcionó en el proceso de Dios. Por eso creo que Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Porque era un hombre que había entendió perfectamente lo que era ser tratado por Dios y vivió consecuencias duras. David pasó situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero entendió que todo formaba parte de un proceso. Y yo te animo, y me animo a mí mismo. ¿Quieres ver el cumplimiento
Quiero ver el cumplimiento del llamado de Dios en tu vida, en mi vida. A veces parece que estás estancado en algún lugar del camino. A veces parece que vez tras vez caes en lo mismo. A veces parece que dices no lo voy a volver a hacer más y acabas haciéndolo. Y acabas tropezando en lo mismo. Y llevas años dando vueltas en el mismo círculo. Pero yo te invito en esta mañana a que de verdad le puedas decir al Señor, necesito el proceso. Necesito que profeses este área de mi vida. Lo necesito. Necesito que sigas profesando mi paciencia. Necesito que sigas profesando mi santidad. Necesito que sigas profesando mi obediencia. Necesito que sigas profesando mi humildad. Necesito que sigas profesando mi forma de relacionarme con los demás. Necesito que sigas profesando mi orgullo. Necesito que sigas profesando mi altivez, mi soberbia, mi falta de perdón, mi ansiedad. Necesito que sigas trabajando en mi vida, Señor. Díselo, díselo. Pero está dispuesto a entrar en el proceso. ¿Qué puede estar rehusando la activación? ¿Qué puede hacer que no alcancemos el potencial que tú y yo tenemos como cristianos? ¿Será que a lo mejor he rehusado el proceso? ¿Será que a lo mejor hay áreas dentro de mí que todavía me frenan para poder alcanzar el llamado que Dios tiene para mí? Mira, este tiempo de aparente parón, este tiempo de tranquilidad, por llamarlo de alguna manera, es un buen tiempo. Es un buen tiempo para entrar en el proceso de Dios en aquellas áreas en las que quizás nunca has tratado. A veces necesitamos pedir ayuda. A veces será necesario que pidas ayuda. No pasa nada. En la Biblia no hay llaneros solitarios, no hay Batman en la Biblia. No hay. En la Biblia no hay gente que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Eso solamente es Jesucristo. A veces tendrás que pedir ayuda. A veces necesitarás personas que te ayuden a trabajar con tu vida. Personas que te dirijan, personas con las que puedas decir, sabes que estoy en medio de esto y no sé cómo manejarlo. Para guiarnos. Personas que quizá pasaron por ese proceso. Recuerda, pedir ayuda, escúchame bien, pedir ayuda no es síntoma de debilidad, es síntoma de humildad. Y la humildad define el carácter de los grandes. Que nunca se te olvide. Pedir ayuda no es síntoma de debilidad, es síntoma de humildad. Pedir ayuda es decir, ¿sabes qué? No sé cómo manejar esto. Y se me está yendo de las manos. Y eso no es debilidad. Eso es un síntoma de humildad. Y recuerda esto, la humildad define el carácter de los grandes. Que no se nos olvide nunca. Necesitamos pedir ayuda. Yo pido ayuda muchas veces. A los muchachos, los fríos, oye, las redes sociales, oye, tenéis que mejorar esto, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Mira, y no tengo ni idea, y a veces yo creo que dirán, ¿este de dónde ha salido? ¿No? Le pregunto cosas así, pero ¿y este? Pues sí. Pero no sé, yo no puedo decirle a Sebastián cómo tiene que tocar la batería, o no puedo decirle a Josué cómo puede tocar la guitarra, o a Sarai cuándo tiene que entrar en una canción, sencillamente porque no tengo ni idea. Necesito ayuda. Hay áreas de mi vida en las que tengo que llamar a mis pastores, a la gente a la que yo tengo cercanía y decirles, ¿sabes qué? Hay situaciones que no sé manejar, no sé cómo enfrentar esto. Incluso a mis amigos. ¿Sabes qué? Ayúdame a orar. Ayúdame a orar porque estoy pasando por esta situación. Porque no sé cómo manejar esto. Y sé que al final la voy a acabar liando porque me conozco. Ayúdame. Pero tenemos que aprender. Muchas veces en el proceso tendrás que pedir ayuda. Pero recuerda esto, el pedir ayuda no es debilidad. El pedir ayuda es humildad. Y eso el día de mañana te definirá. Si nos empeñamos en llevar nuestras vidas adelante, nuestros ministerios, nuestros llamados, sin proceso, vamos rumbo al fracaso. Y te voy a decir algo, en el caso de que tengas éxito,
En el caso de que llegues lejos, será opacado por las fallas de carácter que manifestarás en cada paso que des. Puede que tengas éxito, puede que tengas no sé si Dios te ha llamado al pastorado, puede que acabes teniendo una iglesia muy grande. Y claro, los miembros no te conocerán, pero las personas que están cerca de ti sufrirán las taras de tu carácter. Y si tú no has aprendido a ser una persona humilde, tratarás a la gente con despotismo, tratarás a la gente con tiranía, tratarás a la gente con misericordia, y la gente que sea próxima a ti, ellos vivirán la falta de tu carácter. Si no eres íntegro, quizá el miembro de la última esquina, de la última silla, no lo sepa, pero el tesorero de tu iglesia sabrá que eres un pirata. Si te crees que vas hablándole a todos los vecinos que tienes en la finca de Dios, y señor, y hermana, tiene usted, y fíjese señora, porque yo soy cristiana, porque Dios, porque tal, y luego te oyen pegarle patadas a un mueble, tu falta de carácter estará opacando tu ministerio. Si tú le estás hablando a tu hijo de Dios, pero mañana pierdes la autoridad en cualquier situación, le estarás mandando un mensaje equivocado. Si tú en tu trabajo te pones el cedecito en el coche y luego sueltas ranas, culebras y sapos por tu boca, tu falta de carácter, tu falta de tratar tu corazón, tu falta de haber quitado esas palabras de tus labios, empañará la obra que Dios quiere hacer a través de ti. Si tú eres una persona que hablas de Dios, pero luego te apropias de lo que no es tuyo, esa falta de carácter estropeará tu testimonio. Y quizás seas cristiano, no lo dudo, y hayas aceptado a Jesús, no lo dudo, pero no has entrado en el proceso. El otro día le compartí a una persona, y voy a terminar con esto, algo que me sucedió en Mercadona. Y yo mismo me reía, ¿no? Porque decía, madre mía, de verdad que... Resulta que fui a comprar y entré y solamente iba a comprar 2 o 3 cosas, entonces no cogí ningún carro. Pero estando dentro de Mercadona, recibí un WhatsApp de Ana y me pedía 2 o 3 cosas más. Entonces, claro, no iba a volver a la entrada para decir una historia, ¿no? Entonces digo, nada, no sé qué. Y agarré un bote de nocilla y me lo metí en el bolsillo del chaleco. Y seguí comprando. Me lo metí en el bolsillo, me metí un desto de pan así en el chaleco, me metí tal. Entonces llegué a la caja, saqué el pan, saqué todo. Y cuando salí a la calle, voy a meter la tarjeta y me toco el bolsillo y llevaba el bote de nocilla dentro del chaleco. Los malos hábitos nunca se pierden, no es broma. Y dije, ¡ostras! Y me quedaba en la calle, no había pitado nada, no se había dado cuenta nadie. Bueno, nadie. El Espíritu Santo y Dios. Y volví y le dije a la chica, oye, mira, perdona, es que llevaba esto en el bolsillo y te he pagado todo. Aquella me miró con esas dobles gafas que llevan, con unos ojos como platos, dice que era este hombre que le digo, mira, es que, perdóname, es que me metió la nocilla porque no me cabía en las manos y no te la he pagado. ¿Cuánto es? Y yo podría haber dicho, aleluya, provisión de Jehová. Mi intención no era robarlo. Mi intención era pagarlo. Yo en ningún momento me guardé eso para robarlo. Pero ¿sabes qué? Cada bocadillo de nocilla que yo hubiera hecho con esa lata, hubiera sabido que era un ladrón. Y eso es temor a Dios. Eso es formar parte del proceso. Necesitamos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Si no, nuestras fallas de carácter echarán por el aire todo lo que podamos construir. Porque déjame decirte algo, podrás hacer mucho, podrás decir mucho, pero la gente se va a quedar con lo malo. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Dejemos que Dios trabaje en nosotros. Si nos empeñamos en llevar nuestras vidas adelante sin el proceso, tendremos problemas. Pero no temas al proceso, no tengas miedo al proceso. El proceso es inevitable, el proceso es necesario,
y el profeso es imprescindible. Entra en las manos del alfarero. Oramos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos enseñas a dejarnos moldear por ti. Padre, y quizá en esta mañana todos tenemos áreas en las que necesitamos ser profesados. Áreas en las que necesitamos que tú sigas trabajando. Quizás sea nuestro orgullo, quizás sea nuestra soberbia, quizás sea la propia seguridad en nosotros mismos, quizás sea nuestra altivez, quizás sea el rencor, quizás sea la falta de perdón, quizás sea el perdonarnos a nosotros mismos, quizás sea esa falta de atención que nos hace buscar las posiciones y no el reino. Qué sé yo, Señor. Pero lo tremendamente increíble es que tú conoces nuestros corazones. Tú conoces el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces mi corazón. Padre, y yo oro, Señor, porque en esta mañana podamos decirte, Señor, entramos en el proceso. Necesito que sigas profesando, necesito que sigas depurando mi vida. Necesito que sigas trabajando en mí. Necesito que esa palabra hermosa que dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, sea una realidad cada día de mi vida. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo renote y señale y nos muestre y nos revele esas áreas en las que necesitamos ser tratados, Señor. Para poder alcanzar el máximo potencial, para poder alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Todos tenemos un llamado, y es un llamado a servir. Todos tenemos un llamado, y es el llamado a mostrar a la gente tu verdad, a ser luz, a ser sal. Padre, ayúdanos a vivir nuestra vida puestos nuestros ojos en ti, para que tu profeso, para que tus manos moldeen cada instante nuestros corazones. Padre, gracias, gracias Jesús, porque sabemos que si nos ponemos en tus manos, tú perfeccionarás nuestras vidas. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, seamos valientes y dejemos que Dios trabaje con cada uno de nosotros. Solamente deciros que os quiero muchísimo a cada uno de vosotros. Este tiempo me ha enseñado a valorar cuánto os quiero, cuánto necesito veros, cuánto necesito estar con vosotros, cuánto formáis parte también de mi vida, y deciros que os amamos mucho. Esperamos que esta situación, si no del todo, se vaya suavizando y podamos por lo menos pues, visitarnos y podamos por lo menos ir teniendo más convivencia. Cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestro servicio. Podéis llamarme por teléfono, por Zoom, por WhatsApp, como queráis. Seguimos ejerciendo nuestro ministerio, aunque ahora sea más por redes sociales y tecnologías que físicamente, pero esperamos poder estar pronto nuevamente juntos. Que Dios os bendiga. Os espero el miércoles en la oración, estar atentos a las diferentes actividades, también domingo 11:30. Si Dios permite, recordad, estaremos hablando del desierto. Amén. Que Dios os bendiga.